¿Cómo puede un imperio caer no por una guerra, sino por el deseo de un solo hombre? ¿Cómo la lujuria de un rey, derrotado y humillado, termina en una mutilación tan brutal que incluso sus propios dioses guardarían silencio? No fue una invasión ni una traición extranjera. Fue una mirada prohibida, una promesa hecha en la cama equivocada, y un símbolo de poder convertido en sentencia de muerte. Pero hay algo aún más inquietante. La verdadera víctima no cometió ningún pecado. ¿Por qué ella pagó el precio más cruel? Quédate, porque esta historia empieza en el palacio y acaba en el horror. La tragedia no avanzó con trompetas ni proclamas, avanzó en silencio. Jerjes regresó a Susa tras la humillación de Grecia. Sus ejércitos, que parecían infinitos, habían sido vencidos en Salamina y Platea. El hombre que se creía un dios volvió con el poder intacto, pero con el orgullo roto. Y un rey herido es más peligroso que un rey derrotado. Seguía gobernando el mayor imperio del mundo conocido. Pero la derrota había abierto un vacío. Necesitaba reafirmarse, demostrar que aún podía tomar lo que quisiera. No era una cuestión de política ni de estrategia. Era dominio. Era la urgencia de borrar la vergüenza con una victoria íntima. No eligió a una concubina anónima entre miles. Eligió lo prohibido. La esposa de su propio hermano, Macistes. Una mujer intocable por la sangre y por la ley. Según los cronistas, la más bella del imperio. Jerjes la observaba en banquetes y ceremonias, con una mirada fija, insistente, imposible de ignorar. Macistes, general leal y respetado, parecía no verlo. O tal vez entendía que ignorar la mirada del rey era la única forma de sobrevivir. Pero el deseo de Jerjes dejó de ser atracción y se convirtió en obsesión. El gobernante que había tendido puentes sobre el Helesponto no estaba acostumbrado a la negación y decidió actuar. Envió regalos, mensajeros, promesas veladas. La presión fue sutil al principio, constante después. En la corte persa, el rey no pide, espera que se le ofrezca. La esposa de Macistes quedó atrapada bajo la mirada del león. Entonces, ocurrió lo impensable. Ella se negó. Rechazó traicionar a su esposo. Para Jerjes, aquello no fue un simple rechazo, fue una humillación más profunda que cualquier derrota militar. En ese instante, el deseo cambió de forma. Se volvió oscuro y empezó a buscar un camino distinto. El rechazo no apagó el deseo de Jerjes. Lo transformó. No podía tomarla por la fuerza sin provocar una catástrofe. La esposa de Macistes no era una mujer cualquiera, era la esposa de un general amado por el ejército. Tocar su honor significaba encender una guerra civil. El rey lo sabía, y precisamente por eso empezó a pensar con frialdad. El deseo dejó de ser impulso y se convirtió en cálculo. Si no podía poseerla abiertamente, encontraría otra forma de dominarla, de castigarla, de destruirla sin mancharse las manos. En los pasillos oscuros del palacio de Susa, nació un plan que no hablaba de ejércitos ni de fronteras, sino de matrimonios. Jerjes convocó a sus consejeros y anunció una alianza destinada, según dijo, a fortalecer la casa real tras la derrota en Grecia. Su hijo, el príncipe heredero Darío, debía casarse. La corte aplaudió. La decisión parecía lógica. Nadie sospechó nada hasta que se pronunció el nombre de la novia. Artante. Una joven noble, sin un linaje excepcional. La elección desconcertó a todos menos al rey. Artainte era la hija de la mujer que lo había rechazado. El tablero estaba completo. Jerjes no había renunciado a su obsesión, simplemente la había desplazado. La boda fue celebrada con un lujo desmedido. Oro, lapislázuli y vino desbordaban el palacio. Era una demostración de poder, un recordatorio de que la casa real seguía siendo intocable. La esposa de Macistes observó la ceremonia con alivio. Su hija estaba ahora casada con el heredero. Creyó que el peligro había terminado. Se equivocaba. Jerjes no miró a la novia como un suegro, la miró como un reflejo.
En Artainte vio los mismos rasgos que lo habían obsesionado en su madre. El deseo no había muerto. Se había vuelto más cercano, más oscuro y mucho más peligroso. La diferencia entre la madre y la hija era clara. La esposa de Macistes había demostrado una lealtad inquebrantable y una voluntad que ni siquiera el rey había podido quebrar. Artainte, en cambio, era joven, impresionable, y acababa de entrar en un matrimonio donde el verdadero poder no residía en su esposo. Darío, el heredero, vivía bajo la sombra aplastante de su padre. En el palacio, todos lo sabían. Jerjes no esperó. La seducción comenzó casi de inmediato, envuelta en gestos aparentemente inocentes, miradas prolongadas en los jardines, regalos entregados en privado por eunucos de confianza, encuentros fortuitos en corredores vacíos. Artainte sentía miedo, pero también una fascinación peligrosa. El hombre que la deseaba no era solo su suegro, era el rey de reyes, una figura casi divina. A diferencia de su madre, Artainte no resistió durante mucho tiempo. La presión constante, la adulación y el terror se mezclaron hasta romper su voluntad. La relación comenzó en secreto, en alas olvidadas del palacio, antes del amanecer. Cada encuentro era una traición acumulada. Jerjes traicionaba a su hermano Macistes, traicionaba a su propio hijo Darío, y Artainte traicionaba al esposo con el que acababa de casarse. La imprudencia del rey era total. Había estado dispuesto a arriesgar una guerra civil por la madre. Ahora arriesgaba la estabilidad de la sucesión por la hija. El hombre derrotado en Grecia ya no calculaba consecuencias. Solo intentaba llenar el vacío que su poder herido había dejado. Pero el palacio persa tenía más ojos que los guardias inmortales. Tenía los ojos de Amestris. La reina conocía las infidelidades de su esposo y las toleraba cuando eran insignificantes. Concubinas y esclavas no amenazaban su posición ni la línea de sucesión. Esto era distinto. Artainte no era una amante cualquiera, era familia. Era la esposa del futuro rey. Amestris empezó a notar el cambio, las joyas que Darío no había regalado, la seguridad creciente de la joven, las ausencias, las miradas. Las piezas comenzaron a encajar, y mientras la aventura se intensificaba, Jerjes estaba a punto de cometer el error que haría imposible cualquier vuelta atrás. En el punto más alto de su imprudencia, Jerjes cruzó la línea que separa el secreto del escándalo. Embriagado por el poder y por la sensación de dominio absoluto, le hizo a Artainte una promesa real, una promesa sin límites. Le dijo que pidiera lo que quisiera y que sería suyo. En Persia, la palabra del rey no admitía marcha atrás. Artainte no pidió oro ni tierras, no pidió ciudades ni ejércitos. Pidió aquello que simbolizaba el corazón del poder en el palacio. Quería el manto, no cualquier manto, sino el tejido por las propias manos de la reina Amestris, un regalo íntimo y sagrado, la prueba visible del vínculo entre el rey de reyes y su esposa. Al escuchar la petición, Jerjes comprendió el desastre. El deseo se evaporó, reemplazado por un miedo helado. Aquel manto no era una prenda, era un emblema. Entregarlo significaba humillar públicamente a la reina y declarar que la amante había ocupado su lugar. El rey intentó disuadirla. Le ofreció riquezas incalculables, territorios, honores. Le suplicó que pidiera cualquier otra cosa. Artainte se negó. Había probado el poder que ejercía sobre el rey y no estaba dispuesta a soltarlo. Jerjes quedó atrapado entre su juramento imprudente y el terror a la furia de Amestris. Eligió el camino cobarde. Honró la promesa. El manto pasó de manos de la reina a las de la amante. Al día siguiente, ante nobles, generales y sátrapas, Artainte apareció luciéndolo. Cada paso era una afrenta calculada, y Amestris lo vio. No necesitó explicaciones. La humillación fue total, pública e irreversible. Amestris no reaccionó de inmediato. No gritó, no acusó, no expuso su ira ante la corte. Sabía que el poder no se ejerce con impulsos, sino con paciencia. La humillación había sido pública.
pero la respuesta debía ser silenciosa y definitiva. En su mente, Artainte no podía ser la autora real del ataque. Era joven, imprudente, demasiado visible. Alguien debía haberla guiado, alguien con motivos para herirla. Los recuerdos condujeron a Amestris hacia una sola figura, la esposa de Macistes, la mujer que había rechazado al rey, la primera humillación. En la lógica de la reina todo encajaba. La madre había utilizado a la hija para vengarse. Artainte era solo el instrumento. La conclusión era errónea, pero perfecta para justificar el castigo. Amestris no podía tocar al amante del rey sin provocar un escándalo inmediato. Necesitaba el amparo de la ley. Y en Persia existía un día en el que ni siquiera el rey de reyes podía negar una petición su cumpleaños. Esperó. Dejó que el tiempo enfriara las sospechas y que el vino corriera libre en los banquetes. Cuando llegó el día sagrado, el palacio celebró. Jerjes, embriagado y confiado, se sentía invulnerable. Fue entonces cuando la reina avanzó. No pidió oro ni honores, no pidió territorios ni privilegios. Pronunció una sola solicitud: que le fuera entregada la esposa de Macistes. El silencio cayó sobre el salón. Jerjes comprendió al instante lo que aquello significaba. Intentó disuadirla, suplicó, pero el juramento era absoluto, y una vez más, el rey cedió. La venganza de Amestris había sido autorizada. La esposa de Macistes fue arrancada de sus aposentos sin explicación ni juicio. Nadie pronunció una acusación. En el palacio persa, cuando la orden provenía de la reina, el silencio era la única respuesta permitida. La mujer no entendía su crimen, pero comprendía que su destino ya estaba sellado. Amestris no buscó una muerte rápida, buscó una lección. La venganza fue ejecutada con una precisión aterradora, como un ritual destinado a borrar algo más que un cuerpo. Los pechos fueron cortados, luego la nariz, las orejas y los labios. Finalmente, la lengua fue arrancada para que no pudiera defenderse ni denunciar. No fue un arrebato de ira, sino una sentencia pensada para destruir la identidad antes que la vida. El castigo no terminó allí. Las partes mutiladas fueron arrojadas a los perros del palacio. La víctima debía seguir viva, convertirse en un mensaje, en una advertencia silenciosa de lo que ocurría a quienes, según la reina, desafiaban su posición. El cuerpo destrozado fue devuelto a Macistes, no como acto de piedad, sino como provocación. Al ver a su esposa, el general comprendió que su hermano había permitido aquella atrocidad. La lealtad que había sostenido durante años se quebró en un instante. Ya no había honor ni familia que lo ataran a la corte. La mutilación no cerró la venganza de Amestris. Abrió algo mucho más peligroso: la decisión de Macistes de huir. Y con ella, el inicio de una cadena de violencia que el rey ya no podría controlar. Macistes ya no era un general leal, sino un hombre quebrado. El cuerpo mutilado de su esposa había destruido cualquier resto de obediencia. Jerjes lo sabía, y en lugar de proteger a su hermano, eligió asegurar su propio silencio. El rey mandó llamar a Macistes en privado. No habló de justicia ni de castigo. Le ofreció una salida envuelta en honor, una nueva esposa. No una mujer cualquiera, sino una de las hijas del propio Jerjes. Aceptar significaba borrar el pasado, sellar la atrocidad con un vínculo imposible de rechazar sin consecuencias. Era una orden disfrazada de favor. Macistes entendió el mensaje. Aceptar sería traicionar la memoria de su esposa y someterse para siempre. Rechazar significaba convertirse en enemigo del rey de reyes. No dudó. Rechazó la propuesta. Con esa decisión firmó su sentencia. Jerjes ordenó vigilarlo, aislarlo, impedir que se acercara al ejército. Pero Macistes ya había elegido otro camino. Decidió huir hacia Bactria con sus hijos, buscando refugio entre aliados que aún le eran fieles. La huida fue apresurada y desesperada. No buscaba venganza inmediata, solo supervivencia. Jerjes no podía permitirlo.
emitió la orden final, nadie debía llegar con vida. Los perseguidores alcanzaron a Macistes antes de que pudiera reunir fuerzas. Él y sus hijos fueron asesinados sin juicio ni clemencia. Así terminó la línea de Macistes. No por traición al imperio, sino por el deseo de un rey incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. La muerte de Macistes y de sus hijos no trajo calma, trajo miedo. La sangre derramada en el camino no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que dejó al descubierto algo mucho más grave. El rey estaba dispuesto a matar a su propia sangre para preservar el silencio. En la corte, nadie habló. En el imperio, nadie preguntó. El terror hizo su trabajo. Jerjes creyó haber cerrado el capítulo. La posible guerra civil había sido sofocada antes de comenzar. Pero la violencia había sembrado una desconfianza absoluta. Generales y nobles entendieron que la lealtad ya no garantizaba protección. Si un hermano podía ser ejecutado, cualquiera podía ser el siguiente. En ese clima de silencio forzado, comenzó a observar a Artabano, capitán de la Guardia Real. Conocía cada turno, cada pasillo, cada debilidad del palacio. Había visto cómo una disputa íntima había destruido a toda una familia. Comprendió que el imperio estaba en manos de un hombre dominado por sus impulsos. El fratricidio rompió un límite sagrado. Si el rey de reyes podía asesinar a su propio hermano, ya no existía ninguna barrera moral. Para Artabano, la conclusión fue inevitable. Jerjes no era solo peligroso para su familia, lo era para el imperio entero. Mientras el rey se encerraba en el palacio, creyéndose a salvo, el verdadero peligro caminaba a su lado. Dormía bajo el mismo techo. Custodiaba su puerta cada noche. La casa humana había terminado en los caminos, pero estaba a punto de trasladarse al corazón del palacio. La orden de Jerjes fue breve y definitiva. No pidió capturas ni juicios. Exigió cabezas, las de su hermano y las de sus sobrinos. Para cumplirla, envió a los inmortales, la élite del ejército persa, hombres entrenados para perseguir, alcanzar y ejecutar sin vacilación. No se trataba de sofocar una rebelión abierta, sino de impedir que naciera. La carrera comenzó antes del amanecer. Macistes cabalgaba con sus hijos sin descanso. Cada kilómetro lo alejaba de Susa, pero también lo acercaba a un destino incierto. Sabía que el rey no lo perdonaría. Los inmortales avanzaban con disciplina implacable, cambiando caballos, cortando rutas, siguiendo huellas con la precisión de cazadores. No había refugio seguro en un imperio que obedecía al rey de reyes. La distancia se redujo día tras día. El cansancio se acumuló. En un pequeño asentamiento, cuando Macistes intentó conseguir monturas nuevas, la trampa se cerró. Los inmortales descendieron sin advertencia. No hubo negociación ni apelaciones a la sangre compartida. La lucha fue breve y desigual. Macistes y sus hijos fueron capturados. La ejecución no se trasladó a Susa. Jerjes no quería testigos ni relatos heroicos. Allí mismo, en el polvo del camino, los hijos de Macistes fueron asesinados uno por uno, obligando al padre a mirar. Con cada muerte, se extinguía una rama de la familia real. Finalmente, la espada cayó sobre Macistes. La cacería había terminado. La guerra civil fue aplastada antes de comenzar. La noticia regresó al palacio como un susurro pesado. El imperio estaba a salvo, pero la sangre de un hermano y de sus hijos manchaba el trono. Jerjes había preservado su poder. El precio fue absoluto. La muerte de Macistes y de sus hijos puso fin a la amenaza inmediata, pero no devolvió la calma a Susa. El palacio cayó en un silencio denso, más pesado que cualquier clamor de batalla. Nadie celebró la victoria. Nadie habló de justicia. El mensaje era claro. La sangre real podía derramarse sin consecuencias si el trono lo exigía. Jerjes permaneció encerrado en sus aposentos. Había salvado el imperio de una guerra civil, pero al precio de asesinar a su propio hermano y borrar a sus sobrinos. El rey de reyes, rodeado por miles de guardias,
estaba completamente solo. Cada decisión había nacido de la lujuria y había terminado en terror. Ahora solo quedaba la paranoia. Cada mirada en la corte parecía un juicio silencioso. Amestris, en cambio, emergió más fuerte. La reina no mostraba remordimiento. Había castigado lo que creía una traición y había demostrado que su poder no tenía límites. Los cortesanos comenzaron a temerla más que al propio rey. Evitaban su mirada, medían cada palabra, conscientes de que un rumor podía convertirse en sentencia de muerte. La mujer mutilada, esposa de Macistes, fue borrada del palacio y de la memoria oficial. Su rostro destruido era un recordatorio incómodo de que la inocencia no ofrecía protección alguna. Artainte, la joven que había pedido el manto, desapareció del centro de la corte. El deseo del rey se extinguió, reemplazado por el miedo. Su ascenso terminó en una irrelevancia silenciosa. El imperio seguía en pie, pero algo esencial se había quebrado. La confianza entre las grandes familias nobles estaba muerta. Jerjes había demostrado que ni la sangre ni la lealtad garantizaban seguridad. El trono seguía ocupado, pero el respeto se había transformado en temor. Y en ese silencio cargado, comenzaron a gestarse pensamientos más peligrosos que cualquier rebelión abierta. La huida de Macistes no tardó en llegar a oídos de Jerjes. Lejos de sentir alivio, el rey fue dominado por el pánico. Si su hermano alcanzaba Bactria, el imperio se enfrentaría a una guerra civil inevitable. Macistes no era un noble cualquiera. Era gobernador de una provincia clave y contaba con la lealtad de tropas experimentadas. Jerjes comprendió que había perdido el control de la situación y reaccionó como lo hacen los tiranos acorralados. La orden fue inmediata y brutal. No debía haber negociaciones ni capturas. Macistes y sus hijos debían morir. Para ello, el rey envió a los inmortales, la élite del ejército persa, hombres entrenados para obedecer sin cuestionar y matar sin vacilar. No partieron como un ejército, sino como cazadores. La persecución comenzó al amanecer, siguiendo huellas, cortando rutas y cambiando caballos para no perder terreno. Macistes cabalgaba sin descanso junto a sus hijos. El dolor por la mutilación de su esposa se mezclaba con la urgencia de sobrevivir. Sabía que el rey no mostraría misericordia. Cada parada era un riesgo. Cada aldea podía convertirse en una trampa. La distancia con los inmortales se reducía día tras día. El imperio entero parecía cerrarse sobre ellos. La captura ocurrió en un pequeño asentamiento, cuando intentaban conseguir monturas nuevas. Los inmortales atacaron con rapidez y precisión. No hubo tiempo para organizar una defensa. Los hombres de Macistes fueron superados y neutralizados. El hermano del rey y sus hijos fueron apresados sin ceremonias, lejos de Susa, lejos de cualquier testigo que pudiera convertirlos en mártires. La ejecución fue inmediata. No habría regreso al palacio ni juicio público. Primero asesinaron a los hijos de Macistes, obligándolo a presenciar la destrucción de su linaje. Luego, la espada cayó sobre él. Con su muerte, la amenaza de guerra civil fue eliminada antes de nacer. La sangre real se mezcló con el polvo del camino. Cuando la noticia regresó a Susa, el silencio volvió a apoderarse del palacio. Jerjes había preservado el trono, pero lo había hecho matando a su propio hermano y a sus sobrinos. El imperio seguía en pie, pero el precio había sido absoluto. La calma que siguió a la muerte de Macistes fue solo una ilusión. En el palacio de Susa, el silencio no significaba paz, sino miedo. Jerjes seguía vivo, pero su autoridad estaba erosionada. Había demostrado que podía sacrificar a su propio hermano para ocultar un crimen doméstico. Para los hombres más cercanos al trono, aquello no era fuerza, era debilidad. Un rey dominado por sus pasiones era un riesgo para todo el imperio. Entre quienes lo entendieron, primero estaba Artabano, capitán de la Guardia Real. Había servido al padre de Jerjes, Darío el Grande, y había visto cómo se construyó el imperio. Ahora observaba su deterioro desde dentro. La derrota en Grecia, la masacre familiar,
La influencia creciente de Amestris y la humillación del heredero Darío eran señales claras de un poder enfermo. Para Artabano, Jerjes ya no era un dios viviente, sino un hombre peligroso para Persia. Artabano no actuó solo. Buscó a Aspamitres, el eunuco chambelán, el hombre que controlaba el acceso físico al rey. Aspamitres conocía cada rutina, cada debilidad, cada noche de Jerjes. Ambos compartían el mismo desprecio, uno hacia la debilidad del rey, el otro hacia el poder implacable de Amestris. De esa alianza silenciosa nació una conspiración que no pretendía derrocar al imperio, sino salvarlo, eliminando a su cabeza. El problema era la sucesión. Darío, el heredero legítimo, estaba manchado por el escándalo de Artaínte y despreciado por su propio padre. Si subía al trono, Amestris seguiría gobernando desde las sombras. Para Artabano, eso era inaceptable. La solución debía ser total. El rey debía morir. Y el heredero también. Solo así el trono quedaría libre para el hijo menor, Artajerjes, joven, moldeable y fácil de controlar. El plan era tan audaz como perverso. Harían creer que Darío había asesinado a su padre para tomar el poder. Luego, en nombre de la justicia, matarían a Darío por parricidio. Artabano emergería como el salvador del imperio, y Artajerjes como un rey agradecido y dependiente. Todo debía ocurrir en una sola noche, antes de que Amestris pudiera reaccionar. Mientras tanto, Jerjes no sospechaba nada. Se refugiaba en el lujo, en nuevas construcciones y en la ilusión de control. Creía que el terror había restablecido el orden. No veía que la verdadera amenaza ya no estaba en su familia, sino entre los hombres armados que custodiaban su dormitorio. La conspiración estaba lista. El rey que había sacrificado a su hermano por lujuria estaba a punto de ser sacrificado por su propia guardia. La noche cayó sobre Susa con una calma engañosa. El palacio, vasto y silencioso, parecía dormir bajo la protección de cientos de guardias. Jerjes cenó solo, atendido por Aspamitres, sin sospechar que cada gesto del eunuco formaba parte de una coreografía ensayada. El rey estaba cansado, no por las guerras, sino por el peso de sus propios actos. Se retiró a sus aposentos convencido de que nada ni nadie podía alcanzarlo allí. Pero esa seguridad era una ilusión. Artabano ya había movido sus piezas. Colocó a hombres leales únicamente a él en los corredores clave y retiró discretamente a los guardias que aún sentían fidelidad personal hacia el rey. Cuando llegó la hora más oscura de la noche, Aspamitres abrió la pesada puerta del dormitorio real sin hacer ruido. El lugar más seguro del imperio quedó expuesto. Artabano entró acompañado por un pequeño grupo de soldados. Jerjes dormía. El hombre que había ordenado la mutilación de una mujer y la ejecución de su propio hermano yacía indefenso. No hubo discursos ni acusaciones. El asesinato fue rápido, frío y sin honor. Las espadas descendieron y el rey de reyes murió en su propia cama, traicionado por quienes debían protegerlo. La sangre real empapó las sábanas antes de que el imperio supiera que su gobernante había caído. El crimen no era el final, sino el inicio de la parte más peligrosa del plan. Darío aún vivía. Artabano debía actuar antes de que amaneciera, antes de que Amestris pudiera intervenir. Corrió a los aposentos del joven Artajerjes y lo despertó con gritos de alarma. Le dijo que su padre había sido asesinado y señaló al culpable: su propio hermano Darío. La acusación fue directa, brutal y convincente, pronunciada por el capitán de la guardia, el hombre en quien el rey confiaba plenamente. Artajerjes, aturdido y dominado por el miedo, creyó la historia. Convencido de que Darío planeaba tomar el trono y eliminarlo, tomó una espada y siguió a Artabano hasta los aposentos del heredero. Darío se despertó rodeado de guardias y con su hermano acusándolo de parricidio. No hubo tiempo para explicaciones. La confusión se convirtió en violencia. Darío luchó, pero estaba superado en número. En pocos instantes, el heredero legítimo cayó muerto.
asesinado en nombre de una mentira cuidadosamente construida. Cuando el amanecer llegó a Susa, el imperio despertó a una nueva realidad. Jerjes estaba muerto. Darío había sido ejecutado como traidor. Artajerjes, el hijo menor, era proclamado rey de reyes. Y Artabano, el hombre que había movido cada hilo en la oscuridad, se presentó como el salvador del trono. El regicidio había sido perfecto, o eso parecía. La proclamación de Artajerjes no trajo alivio al palacio. Trajo una calma tensa, vigilada. Artabano gobernaba desde las sombras, dictando decisiones y purgas, convencido de haber cerrado todas las grietas. Pero había subestimado a una sola persona, a Amestris. La reina madre no aceptó la versión oficial. Conocía a su esposo, conocía a sus hijos y conocía a los hombres que los rodeaban. La historia era demasiado perfecta para ser verdadera. Amestris comenzó a observar en silencio. No acusó, no gritó, no pidió justicia. Activó la red que siempre había controlado: eunucos, sirvientes, concubinas, guardias menores. Escuchó rutinas alteradas, pagos apresurados, ascensos sospechosos. La arrogancia de Artabano cometió el error inevitable. Colocó a sus propios hijos en puestos clave. Para Amestris, aquello fue la prueba. No era protección, era apropiación del poder. La reina madre encontró a un hombre dispuesto a hablar, uno de los soldados presentes la noche del asesinato. No buscó oro ni amenazas, ofreció protección. El relato confirmó lo que ya sabía. Artabano y Aspamitres habían matado a Jerjes y habían manipulado a Artajerjes para ejecutar a Darío. La traición era total. Amestris no se apresuró. Sabía que Artabano controlaba al ejército. La venganza debía ser legal, pública y definitiva. Esperó el momento en que Artajerjes estuviera solo, lejos de la influencia de su protector. Se acercó como madre, no como reina. Le contó la verdad con precisión, sin adornos. Le explicó cómo había sido engañado para matar a su propio hermano y cómo el hombre que lo salvó planeaba gobernar en su nombre. El joven rey comprendió que su trono era una jaula. Artajerjes fingió ignorancia. Mantuvo a Artabano cerca mientras, en secreto, buscaba apoyos entre nobles marginados por el nuevo régimen. Megabizo, general poderoso y enemigo declarado de Artabano, aceptó ayudar. El escenario se preparó como un acto de justicia, no como un golpe. Artabano fue convocado a un banquete real. Entró confiado, salió prisionero. Artajerjes ordenó su ejecución y la de sus hijos. Aspamitres fue arrestado. La purga fue completa. El joven rey demostró que no toleraría más traiciones. El imperio recuperó la estabilidad, pero al precio de un cementerio de nombres reales. Amestris había vencido otra vez. Sobrevivió a reyes, conspiradores y herederos. La lujuria de Jerjes encendió la tragedia. La frialdad de Amestris la cerró. En Persia, el poder volvió a sostenerse sobre el miedo. El asesinato de Jerjes no cerró la herida, la profundizó. La acusación contra Darío no tardó en mostrar sus grietas. El heredero no había actuado solo, ni tenía el control necesario para ejecutar un plan tan preciso. La confusión inicial dio paso a las preguntas, y en el palacio persa, las preguntas siempre terminaban encontrando una respuesta. Amestris no era una mujer fácil de engañar. Había sobrevivido a humillaciones públicas, traiciones familiares y a la destrucción de una casa entera. Cuando comenzó a investigar, lo hizo con la misma frialdad con la que había castigado antes. Los movimientos de la guardia, los cambios de turno, las órdenes dadas sin autorización real. Todas las pistas conducían a un solo hombre: Artabano. El capitán de la guardia había subestimado a la reina. Su plan dependía del silencio y del miedo. Pero Amestris sabía cómo romper ambos. Artabano fue arrestado, interrogado y finalmente ejecutado. El intento de controlar el imperio mediante la traición terminó exactamente como había comenzado, con sangre.
Darío fue liberado de la acusación y ascendió al trono, pero el daño ya estaba hecho. El imperio persa había sobrevivido, aunque profundamente marcado. Todo había comenzado con una derrota militar, continuado con un deseo prohibido y culminado en una cadena de mutilaciones, traiciones y asesinatos dentro de la propia familia real. Así terminó el reinado de Jerjes, no por una espada extranjera, sino por la incapacidad de controlar su propia obsesión. En Persia, el poder absoluto no cayó por un enemigo externo, sino por algo mucho más destructivo: la perversión de un rey.